¿Alguna vez has notado cómo el primer mensaje del día puede determinar el tono de toda una relación? Es como si en ese buenos días se contuviera un mundo de significados ocultos, deseos, carencias, intenciones y miedos. Y es ahí donde entra la psicología profunda de Carl Gustav Jung. Porque más allá de frases tiernas o rutinas de pareja, cada mensaje contiene un arquetipo, una imagen simbólica que toca el inconsciente del otro de una forma mucho más poderosa de lo que imaginamos. No se trata solo de decir buenos días, sino de activar en el hombre una emoción arquetípica que lo haga recordarte sin ni siquiera saber por qué. Tal vez ya hayas sentido la frustración de mandar mensajes que parecen desaparecer en el vacío. Él los ve, pero no responde. O responde de forma seca. O simplemente desaparece por horas. Y entonces llega la duda corrosiva. ¿Qué estoy haciendo mal? La verdad es que muchas veces no se trata de hacer más, sino de hacer diferente. De tocar algo en él que vaya más allá de la mente racional. Algo que active lo simbólico, el inconsciente colectivo, eso que Jung llamó anima. La imagen de lo femenino interior en el hombre, que busca inconscientemente en cada relación. Por eso, en este video te voy a mostrar 7 mensajes de buenos días construidos con base en la psicología junguiana. Mensajes que hablan directamente al alma masculina, que despiertan arquetipos como el héroe, el sabio, el amante, y que por eso mismo se vuelven imposibles de ignorar. Vamos a explorar cómo pequeños gestos, guiados por un entendimiento profundo de la psique, pueden transformar radicalmente la dinámica entre tú y el hombre que deseas. Prepárate para ver la comunicación bajo una nueva luz. Una luz simbólica, magnética y, sobre todo, irresistible. Ahora dime, ¿estás lista para volverte inolvidable desde el primer buenos días? Comparte en los comentarios lo que sueles enviar y qué te ha funcionado o no. Vamos a descifrar el inconsciente masculino. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos mensajes afectan profundamente a un hombre, mientras que otros pasan desapercibidos como si fueran invisibles? ¿Por qué un simple buenos días puede hacer latir su corazón más rápido, mientras que otro se desvanece en el olvido? La respuesta no está solo en la elección de palabras o en el momento perfecto, sino en algo mucho más profundo y ancestral: los arquetipos. Carl Gustav Jung nos reveló que detrás de cada comportamiento humano existe una estructura simbólica heredada, una especie de guión invisible que vive dentro de todos nosotros y que moldea nuestra forma de amar, reaccionar, desear e incluso huir. Los arquetipos son imágenes primordiales, patrones universales de comportamiento que habitan en el inconsciente colectivo, una capa de la psique que va más allá de la experiencia individual y conecta a todos los seres humanos mediante símbolos atemporales. Cuando envías un mensaje que toca, aunque sea sutilmente, uno de estos arquetipos, no estás hablando solo con el hombre racional y consciente. Estás hablando con el niño que aún vive dentro de él, con el guerrero que sueña con batallas y conquistas, con el amante que desea ser visto, acogido y deseado. Estás accediendo a capas de su psique que él mismo no comprende del todo, pero que siente con fuerza. Imagina, por ejemplo, que envías un mensaje que activa el arquetipo del héroe. En lugar de decir simplemente buenos días, podrías decir algo como: hoy es un día más para que enfrentes el mundo con la fuerza que solo tú tienes. No puedo esperar a escuchar tus conquistas más tarde. Esta frase, aparentemente simple, resuena con la necesidad inconsciente de todo hombre, de ser admirado por su coraje, su lucha, su valor. O cuando activas el arquetipo del sabio con algo como: me encanta cómo ves las cosas de un modo que nadie más ve. ¿Me cuentas qué pasó por tu mente esta mañana? Aquí estás tocando la necesidad de ser reconocido por su inteligencia, por su visión única, por algo que trasciende lo físico. Cada arquetipo toca una emoción profunda. El rey quiere liderar, proteger, ser honrado. El amante quiere ser deseado,
sentirse vivo en la mirada de la otra. El mago quiere ser admirado por su sabiduría. Y cuando una mujer logra, incluso con pocas palabras, evocar estos símbolos, se vuelve inolvidable. No por ser perfecta, ni por seguir reglas de seducción, sino porque supo hablar el lenguaje del alma masculina. Por lo tanto, al entender la fuerza de los arquetipos, pasas a comunicar no solo con lógica, sino con alma. Y cuando un alma habla con otra, no hay forma de ignorarlo. Te dejo una invitación. Observa tus mensajes. ¿Qué parte de él tocan? ¿El ego o el inconsciente? ¿La superficie o las profundidades? Comparte aquí en los comentarios si alguna vez un mensaje tuyo generó una reacción sorprendente. Tal vez ya accediste a un arquetipo sin darte cuenta. Pasando al primer mensaje. ¿Cuántas veces has deseado que él te vea como alguien única? Alguien por quien vale la pena luchar, cuidar, proteger. Hay un secreto profundo en el corazón masculino que Jung ayudó a revelar. Dentro de cada hombre vive un héroe en busca de un propósito. Ese héroe no se activa con exigencias, reclamos o muestras de desesperación. Se despierta cuando se siente necesario, cuando percibe que hay algo o alguien digno de su fuerza, coraje y presencia. Por eso ciertos mensajes, cuando están bien formulados, tienen el poder de activar ese arquetipo del héroe y transformar por completo la manera en que él te ve. La mujer que sabe evocar al héroe interior de un hombre no necesita pedir atención, inspira protección. Y esa inspiración sucede cuando te colocas, aunque sea sutilmente, en la posición simbólica de la heroína. No la heroína frágil, indefensa, sino la que, aun siendo fuerte, reconoce en el otro la potencia de caminar juntos, de ser escudo y apoyo. Cuando envías un mensaje como «Hoy desperté con una sensación buena», como si supiera que puedo contar contigo para enfrentar lo que venga. Gracias por ser ese tipo raro de presencia. Estás construyendo un puente simbólico entre tu vulnerabilidad confiada y la fuerza que él desea expresar. Este mensaje no es manipulador, es evocador. Toca el deseo profundo de todo hombre de ser el refugio de alguien, de ser reconocido no solo por lo que hace, sino por lo que representa. Lo invitas a ser más que un interés amoroso. Lo conviertes en guardián de algo valioso. Y cuando un hombre siente que ocupa ese lugar, se involucra de forma distinta. Siente que tiene una misión. Y no hay nada más instintivo en lo masculino que dedicarse por completo a aquello que representa un sentido de misión. Es importante que el mensaje venga acompañado de sinceridad, de una energía emocional real. No basta con copiar frases hechas, es necesario sentir lo que se dice. Tu verdad emocional es lo que da vida al símbolo. El inconsciente reconoce la autenticidad. Por eso, al enviar ese mensaje, conéctate con un recuerdo en que él realmente te haya hecho sentir protegida o valorada. Deja que ese recuerdo alimente tus palabras. Vas a notar que él responde de una manera diferente. Tal vez más atento, más presente, más interesado en saber cómo va tu día. Porque no solo hablaste con el hombre, hablaste con el héroe que hay dentro de él, y eso, ninguna notificación lo silencia. ¿Ya has experimentado este tipo de comunicación simbólica? ¿Has notado cambios en su comportamiento después de mensajes más emotivos o profundos? Comparte en los comentarios tu experiencia. Este intercambio puede ayudar a otras mujeres a entender cómo despertar lo más noble en el hombre que aman. En segundo lugar, recuerda que existe un lugar dentro del hombre al que pocos tienen acceso. Un espacio silencioso, profundo, donde guarda sus emociones más auténticas, sus anhelos más ocultos, sus fragilidades nunca verbalizadas. Jung llamó a este lugar ánima, la imagen interior de lo femenino que todo hombre lleva dentro, construida a lo largo de la vida por experiencias, memorias e impresiones dejadas por figuras femeninas significativas. El ánima representa su lado emocional, sensible, intuitivo, y quizás por eso mismo es también la parte más protegida y temida de la psique masculina. Cuando una mujer logra tocar esa región interna del hombre,
se vuelve inolvidable. No por ser perfecta, ni por decir siempre lo correcto, sino porque accede a algo que él mismo no sabía que necesitaba oír. El ánima se activa cuando él siente que hay una presencia femenina auténtica frente a él, un espejo sensible que lo acoge sin juicio, que lo invita a bajar la guardia. Y un mensaje de buenos días puede ser esa llave, siempre que contenga algo más allá de la lógica, que traiga poesía, sutileza, emoción. Imagina comenzar su día con algo como: hoy soñé con un lugar que no existe, pero que me hizo sentir una paz que solo siento cuando pienso en ti. Curioso cómo ciertas presencias calman incluso los sueños, ¿no? Ese mensaje no es directo, no pide nada, no expone carencias. Solo se insinúa, como un perfume en el aire. Es ambiguo, simbólico, y justamente por eso penetra donde las palabras, comunes, no alcanzan. Activa el misterio, la sensación de que hay más de lo que se ve, y el inconsciente masculino responde a eso con un tipo de fascinación casi inevitable. Al tocar el ánima, estás diciendo, entre líneas: veo lo que hay en ti más allá de la armadura. No te quiero solo por lo que muestras, sino por lo que sientes. Y eso, para un hombre, es revolucionario. Porque vive en un mundo que le exige fuerza, racionalidad y distancia emocional. Una mujer que accede a ese otro lado se convierte en un portal, y él, incluso sin entender por qué, siente que necesita volver allí, hablar más, escuchar más, conectarse más profundamente. Pero atención, tocar el ánima no es lo mismo que ser excesivamente emotiva ni abrirse sin filtro. Es sobrepresencia sensible con límites. Es ser poética sin ser melodramática. Es sugerir emoción, no rogar por ella. El ánima se activa en lo sutil, en palabras que crean imágenes internas, que evocan sentimientos sin nombre. Empieza a observar cómo reacciona a los mensajes que tienen más silencio que ruido, más imagen que información. Puede que, sin darse cuenta, comience a compartir cosas que nunca decía, o que responda con más profundidad, porque finalmente alguien habló con su alma, y eso lo transforma. ¿Alguna vez sentiste que un mensaje tuyo tocó algo más profundo en él? ¿Recibiste respuestas que parecían venir de un lugar diferente, más emocional, más vulnerable? Comparte en los comentarios. Este es un espacio para descubrir juntas cómo comunicarse con lo más humano e íntimo dentro del hombre. En tercer lugar, pocas experiencias son tan intensas como sentirse verdaderamente visto, no solo en los momentos de fuerza, sino sobre todo en esas debilidades que casi nadie conoce. Es en ese territorio sombrío de la psique, donde habitan los miedos, las inseguridades, los impulsos rechazados, donde Jung ubicó uno de los conceptos más poderosos de la psicología analítica, la sombra. Esa parte de nosotros que evitamos, escondemos, negamos, pero que, paradójicamente, más necesita aceptación y conciencia. Y en el hombre, esa sombra suele estar aún más reprimida. Al fin y al cabo, creció oyendo que no puede flaquear, que debe tener todas las respuestas, que no debe mostrar miedo, tristeza ni duda. Por eso, una mujer que reconoce y acoge, aunque sea sutilmente, la sombra de un hombre, se convierte en una figura rara y transformadora en su vida. Cuando envías un mensaje que comunica, sin decir directamente, que ves más allá de su apariencia, segura y fuerte, y aún así permaneces ahí, firme, interesada, conmovida, activas una conexión a un nivel profundo. Le muestras que estás dispuesta a verlo por completo, y no hay sensación más sanadora que esa. Ser amado incluso en aquello que uno cree imposible de amar. Un mensaje que toca ese lugar podría ser algo como: hoy desperté pensando en cómo eres intenso incluso en tus silencios. A veces siento que hay un universo dentro de ti que pocos conocen, pero yo adoraría explorar ese espacio, aunque sea sin mapa. Observa cómo esa frase no es invasiva, no exige revelaciones, pero ofrece una llave simbólica. Reconoces el silencio como algo significativo, percibes la profundidad y, lo más importante, expresas un deseo genuino de comprender, no de corregir ni juzgar.
Este tipo de comunicación habla directamente al inconsciente, porque saca al hombre del papel que la sociedad suele imponerle, el de proveedor de certezas, y lo invita a un lugar donde simplemente puede ser, donde puede existir con sus contradicciones, su vulnerabilidad, su humanidad. Y cuando siente que no necesita fingir, algo cambia. La máscara social comienza a caer y el vínculo se vuelve mucho más auténtico. Pero este tipo de conexión exige que tú también estés dispuesta a sostener esa profundidad. Porque tocar la sombra no es solo bonito, puede ser incómodo. A veces él puede alejarse, reaccionar de forma defensiva, como quien protege un territorio, largamente resguardado. Y aún así, la semilla ha sido plantada. La memoria emocional de ese momento en que se sintió aceptado por completo permanece viva, aunque él aún no sepa cómo manejarlo. Ya tuviste la sensación de haber entendido a un hombre en su silencio. Notaste que él reaccionaba de manera más profunda cuando mostrabas empatía por algo que ni siquiera él expresaba con claridad. Hablemos sobre ese raro coraje de ver y amar incluso aquello que muchos esconden. Al final, es en la sombra donde nacen los vínculos más verdaderos. En cuarto lugar, observa bien. Hay días en que todo parece rutina, repetición, un ciclo sin propósito. Para muchos hombres, especialmente aquellos que cargan con el peso de ser los que resuelven, esto puede convertirse en una carga silenciosa. Jung nos mostró que el ser humano necesita símbolos, imágenes vivas que den significado a la experiencia, para que la vida no se convierta en mera supervivencia. Cuando estos símbolos están presentes, alimentan el arquetipo del guerrero, que necesita una misión clara, y del sabio, que busca un sentido profundo en las acciones cotidianas. Y una mujer que comprende esta dinámica puede transformar incluso un simple mensaje de buenos días en un llamado simbólico a su jornada interior. Un mensaje que active al guerrero le recuerda su fuerza, su capacidad de superación, pero sin la dureza del reclamo. Y cuando ese mensaje también activa al sabio, le da la sensación de que su vida tiene un propósito, que hay valor en su existencia, que lo que hace importa, incluso en las cosas más sutiles. Esto es profundamente motivador para el inconsciente masculino. Porque en el fondo, el hombre no solo quiere ser admirado, quiere sentir que deja un legado, que hay coherencia entre su alma y sus acciones. Puedes traer esto con algo como, buenos días. Hoy es uno de esos días en que el mundo parece igual, pero solo tú sabes cuánto peso hay en lo que haces. La forma en que enfrentas cada batalla, incluso las invisibles, me inspira. Espero que lo recuerdes hoy, porque yo sí lo recuerdo. Este mensaje no es solo un elogio, es un espejo simbólico. Le devuelve la imagen de alguien que no está simplemente en piloto automático, sino viviendo con coraje y presencia. Y lo más poderoso, siendo visto por ello. Observa cómo el mensaje une dos elementos fundamentales. Primero, valida el esfuerzo cotidiano, las batallas invisibles que solo él conoce. Eso activa al guerrero, que necesita sentirse útil, fuerte, capaz. Después, trae una dimensión más elevada, la inspiración. No lo admiras solo por lo que hace, sino por lo que representa. Y eso toca al sabio, el arquetipo que vive dentro de cada hombre maduro, que anhela sabiduría, coherencia interior, verdad. Ese tipo de mensaje crea un ritual simbólico por la mañana. No es solo un saludo, es un recordatorio de lo que él es capaz de ser. Y cuando eso viene de una mujer que le importa, el impacto emocional es aún mayor. Porque en el fondo, todos queremos que nos recuerden nuestra luz, especialmente en los días en que parece apagada. ¿Alguna vez intentaste enviar ese tipo de mensaje, que parece casi un rito de iniciación al nuevo día? ¿Notaste cómo reacciona cuando hablas con esa profundidad? Comparte en los comentarios cómo aportas propósito a la relación a través de las palabras, porque cuando el amor se encuentra con el significado, deja de ser pasajero y se convierte en un camino. En quinto lugar, hay una línea muy delgada entre un elogio que fortalece y otro que suena vacío, artificial, casi desconectado.
y los hombres, aunque parezcan resistentes o incluso indiferentes a los halagos, captan esa diferencia de forma casi instintiva. Carl Jung nos ayuda a entender por qué. La identidad masculina, como toda identidad, se sostiene en símbolos internos. Y el elogio correcto, aquel que realmente toca el corazón de un hombre, es el que reafirma un símbolo positivo sobre quién es, no solo lo que hace. Eso es lo que activa los arquetipos más profundos de su psique, como el rey, el guerrero y el amante. El rey desea ser reconocido por su autoridad natural, su presencia firme y la forma en que conduce su vida. El guerrero, por su capacidad de resistir, luchar y vencer. Y el amante quiere ser deseado, pero también admirado por su sensibilidad y magnetismo. Un elogio verdadero, cuando está bien dirigido, toca exactamente esos núcleos de identidad. Y lo más importante, lo hace sentirse visto de forma única, no genérica. Y es esa singularidad la que acerca, crea intimidad y construye deseo. Piensa, por ejemplo, en un mensaje como: hay algo en tu forma de hablar, en cómo sostienes el mundo con la mirada, es imposible no detenerse a escucharte. Tienes esa presencia rara que no pide atención, pero la atrae por ser exactamente quien eres. Esa frase no exalta el físico solamente, ni se apoya en clichés. Apunta a la esencia, al símbolo del hombre que sabe quién es, y por eso mismo inspira respeto y deseo. Y al oírla, algo dentro de él se alinea. Siente que su identidad ha sido reforzada, que hay coherencia entre cómo se ve y cómo es visto. Y eso es profundamente satisfactorio. Pero es esencial que el elogio no venga como estrategia ni como anzuelo. El inconsciente percibe cuando hay manipulación. Elogiar con conciencia junguiana es, ante todo, ver al otro con profundidad. Es notar sus virtudes silenciosas, sus cualidades menos obvias, sus gestos que casi nadie ve. Es decir, algo que tal vez nunca haya oído, pero que al oírlo haga sentido de inmediato. Elogios así crean una conexión emocional porque revelan atención genuina. El hombre siente que está frente a alguien que observa con los ojos del alma. Y esa percepción lo hace querer estar más cerca, más presente, más involucrado. Porque, en el fondo, todos queremos estar donde somos comprendidos y valorados sin esfuerzo. ¿Alguna vez elogiaste a un hombre de una forma que cambió la manera en que reaccionaba contigo? ¿Sentiste que una frase tuya lo hizo abrirse más o acercarse de una forma distinta? En el sexto mensaje, en un mundo donde todo parece cada vez más rápido, descartable y superficial, encontrar a alguien con quien se pueda compartir algo que vaya más allá del cuerpo, que toque el alma, se ha vuelto casi un milagro moderno. Jung llamó a ese anhelo profundo por totalidad y sentido arquetipo del self. El centro organizador de la psique, la imagen de la totalidad interior, de la unión entre consciente e inconsciente. Cuando dos personas se conectan a ese nivel, algo raro sucede. Ya no se trata solo de atracción, afinidad o intereses en común, sino de una sensación silenciosa de que esa persona representa algo mayor en tu camino, una especie de espejo del alma. Y cuando una mujer logra expresar ese tipo de conexión en palabras, incluso en un simple mensaje de buenos días, se vuelve inolvidable, porque activa en él una memoria profunda, casi arquetípica, de algo sagrado. No estás hablando solo con el hombre, estás hablando con el ser humano en busca de plenitud, con el alma que desea ser reconocida por completo. Un mensaje así puede ser: hay algo en ti que me hace sentir en casa, incluso sin palabras. A veces, solo pensar en ti le da otro ritmo a mi día, como si estuviera exactamente donde debo estar. Es extraño y hermoso a la vez. Buenos días. Observa cómo esta frase lleva una energía sutil, contemplativa, casi espiritual. No exige, no seduce activamente, revela. Comparte una sensación que, por su propia naturaleza simbólica, invita al otro a acceder al mismo estado interno. Ese es el lenguaje del self, silencioso, simbólico, lleno de significado que no se explica, pero se siente. Cuando un hombre recibe un mensaje así, puede que no sepa cómo responder de inmediato.
Puede incluso quedarse en silencio por un momento, no por desinterés, sino porque algo más profundo fue tocado. No está lidiando con una frase, está lidiando con una sensación interna que quizás no sabía cómo nombrar. Y es en ese espacio, entre la palabra y el silencio, donde nace la verdadera intimidad. Porque cuando muestras que lo ves no solo como cuerpo, ni solo como mente, sino como presencia esencial, lo invitas a ser completo contigo. Eso enciende en él no solo el deseo de estar, sino el deseo de pertenecer. Y eso, para el arquetipo del self, es el ápice del viaje. Encontrar en el otro un reflejo de la propia totalidad. ¿Alguna vez tuviste esa sensación con alguien? De estar con la persona adecuada en el momento justo, como si el universo hubiera susurrado eso al oído de ambos. Cuéntalo en los comentarios. Porque cuando hablamos de alma a alma, el tiempo se detiene y todo empieza a tener sentido. Y en el séptimo mensaje, llega el deseo, que, a diferencia de lo que muchos creen, no nace solo de la presencia física o de la belleza evidente. Florece en la ausencia, en el misterio, en lo no dicho, y se sostiene en aquello que aún queda por descubrir. Jung nos muestra que el inconsciente se alimenta de símbolos, imágenes y tensiones creativas. Y una de las formas más eficaces de mantener viva esa tensión entre dos personas es a través del juego simbólico de la provocación sutil. Ese tipo de comunicación que juega, que intriga, que despierta curiosidad sin entregarlo todo de una vez. Cuando está bien hecha, esa provocación toca el arquetipo del amante, pero también el del explorador, aquel que necesita descifrar, conquistar, entender más. Una mujer que sabe provocar con sutileza no se exhibe, se insinúa, no dice todo, sugiere. Y es exactamente ese arte sutil el que hace que el hombre imagine, proyecte, desee. La mente masculina adora los desafíos simbólicos. Cuando lanzas una idea al aire, un doble sentido inteligente o una ironía sutil, lo invitas a un espacio de interacción creativa, donde él necesita participar, responder, interpretar. Y eso hace que se sienta emocionalmente involucrado, casi sin darse cuenta. Un mensaje con esa energía puede ser algo como: hoy tuve un pensamiento algo peligroso sobre ti, pero decidí guardarlo para protegerme, o protegerte. Buenos días. Observa cómo esta frase juega con la ambigüedad. Deja espacio para la imaginación, pero sin vulgaridad. Es insinuante, pero elegante. Al mismo tiempo que activa el deseo, también activa la curiosidad. Él querrá saber qué pensaste. Imaginará posibilidades. Te proyectará en escenarios. Y ese espacio interno de fantasía es donde el deseo realmente se enciende. Es importante que ese tipo de provocación se use con moderación y autenticidad. El humor sutil o la ironía ligera funcionan mejor cuando reflejan algo propio de tu estilo, no cuando se fuerzan. La clave aquí no es impactar, sino despertar. No es conquistar, sino involucrar. Y sobre todo, es crear un campo simbólico donde el juego de la seducción pueda ocurrir de forma inteligente, divertida y emocionalmente atractiva. Estos mensajes provocativos funcionan como semillas lanzadas al inconsciente. Pueden parecer pequeños en el momento, pero germinan con el tiempo, especialmente si van acompañados de un silencio estratégico. Porque el misterio crece en la ausencia, y la mente adora llenar vacíos. Cuando dejas algo en el aire, él se convierte en prisionero de su propia imaginación, y es ahí donde el vínculo se profundiza, no por la intensidad inmediata, sino por la constancia simbólica. ¿Alguna vez usaste ese tipo de provocación sutil? ¿Recibiste una respuesta que mostró claramente el efecto que eso tuvo en él? Comparte tu experiencia. Vamos a descubrir juntas el poder del humor, la ligereza y el misterio en la construcción de un vínculo que despierta no solo el deseo, sino también el encantamiento. Entender el momento de la relación es esencial para que cada mensaje resuene de forma auténtica y efectiva. Jung nos enseñó que toda relación es, en última instancia, un proceso de individuación compartida. Es decir,
un camino donde dos almas se encuentran y se transforman mutuamente. Y como todo camino, pasa por fases, ritos, transiciones. Saber en qué punto estás con ese hombre es lo que define qué arquetipo debe activarse, qué tono emocional adoptar y, sobre todo, qué profundidad simbólica debe alcanzar el mensaje. Si están en el inicio del contacto, donde el intercambio aún es ligero, lleno de expectativas y pruebas inconscientes, lo ideal es usar mensajes que despierten curiosidad y deseo sin parecer invasivos. Aquí, el mensaje 7. La provocación ligera que activa el deseo y la curiosidad es perfecto. Permite que entres en el campo simbólico del otro sin presionar, despertando el interés de forma lúdica, divertida y dejando espacio para la imaginación. También se puede usar el mensaje 1, la heroína que despierta al protector interior, siempre que sea con sutileza, mostrando admiración sin declarar aún gran involucramiento emocional. A medida que el vínculo empieza a formarse, con conversaciones más frecuentes y una sensación creciente de conexión, es el momento de introducir una capa emocional más rica. El mensaje 5, el elogio correcto que refuerza su identidad masculina, funciona muy bien aquí, pues fortalece su ego positivo, muestra que lo ves de forma única y crea un puente más íntimo. El mensaje 4, el símbolo del nuevo día. Por su parte, es ideal cuando notas que él ya confía en ti y comparte más de su día a día. Le da sentido a su rutina y lo conecta contigo como parte de algo más grande. En la fase en que la relación ya se ha vuelto más íntima, con intercambios más profundos y vulnerabilidades reveladas, puedes explorar capas más simbólicas de la psique masculina. El mensaje 3. El espejo de la sombra. Es poderoso en esta etapa. Muestra que no te asustas con lo que él oculta y que estás dispuesta a verlo por completo. El mensaje 2. El misterio del anima. En este punto, toca algo aún más sensible, la imagen interna de lo femenino que vive dentro de él. Te posicionas como una figura de conexión emocional real, casi arquetípica, que trasciende lo físico. Cuando la relación alcanza un nivel de complicidad casi espiritual, donde hay un compartir de visiones, valores y silencios cómodos, el mensaje 6, la conexión espiritual, puede usarse con profundidad. Activa el arquetipo del self y lo invita a lo que Jung llamaba hierogamia, la unión simbólica entre dos seres que se reconocen en su totalidad. Es el mensaje que menos se preocupa por la respuesta y más por la presencia. Cuando se envía, en el momento adecuado, sella vínculos que se viven mucho más allá de las palabras. En resumen, relaciona la elección del mensaje con la etapa emocional del vínculo: inicio, curiosidad y atracción simbólica. Mensaje 7 y 1. Profundización, admiración y rutina significativa. Mensaje 5 y 4. Intimidad emocional, vulnerabilidad y aceptación. Mensaje 3 y 2. Conexión espiritual, unión y trascendencia. Mensaje 6. Y recuerda, más importante que el mensaje en sí, es la energía con la que se envía. No se trata de seguir fórmulas, sino de sentir el momento y expresarte con autenticidad simbólica. Queremos que la palabra se vuelva un puente, no una armadura. ¿En qué etapa estás tú? Puedo ayudarte a afinar qué mensaje usar y cómo expresarlo, con aún más fuerza simbólica. Lo que hace inolvidable a una mujer no es la belleza, ni la frecuencia de los mensajes, ni la intensidad de los sentimientos que demuestra. Es la forma en que se comunica, la intención detrás de cada palabra, la consciencia con la que toca la psique del otro, la profundidad con la que accede no solo a lo que él muestra, sino a lo que oculta. Jung nos enseñó que lo femenino consciente es una fuerza transformadora, capaz de revelar, sanar y despertar. Cuando una mujer se apropia de esa fuerza, no necesita correr tras nadie. Atrae, no por estrategia, sino por presencia. El secreto no está en decir más, sino en decir con alma. Está en reconocer que toda comunicación es simbólica, que cada frase es una semilla lanzada al suelo del inconsciente del otro. Y cuando esa semilla lleva intención, sensibilidad y verdad, florece en vínculo,
deseo, respeto. Una mujer que se comunica desde su integridad activa lo más noble del hombre. No solo el deseo de estar con ella, sino las ganas de ser mejor, a su lado. Si sentiste que este contenido te tocó de alguna forma, te invito a dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Esto no solo ayuda a mantener este espacio vivo, sino también a difundir este conocimiento a más mujeres que, como tú, buscan relaciones más conscientes, más humanas, más simbólicas. Y claro, comparte en los comentarios. ¿Cuál de estos mensajes resonó más contigo? ¿En qué momento de la relación estás? ¿Cómo has sentido la comunicación entre ustedes? Tu experiencia puede iluminar el camino de otras mujeres. Sigamos esta conversación, porque lo femenino consciente solo crece cuando es compartido. Hasta el próximo video y recuerda, cuando una mujer habla con el alma, el mundo escucha, y el hombre también.